Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, son las 9 en punto. Vamos a comenzar la clase dentro de 5 minutos. Tu propósito es maquillar a la gente.
Bueno, muchachos, buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar con la clase. ¿Se acuerdan que la vez pasada, la clase del miércoles, yo les había referido al sistema de grabación de audiencias por el sistema AUDIRE, que es un registro de audio implementado a nivel del Poder Judicial para la registración de las audiencias que se celebren en los distintos procesos a cargo del Poder Judicial? Además de lo que se tiene que consignar en el acta resumida, que también sigue vigente las consignaciones de determinadas cuestiones de la audiencia en el acta resumida. Bueno, yo les subí recién a nuestra página en EVA la acordada que les había mencionado, que les había prometido que les iba a subir, que es la acordada número 7880 de la Suprema Corte de Justicia, que refiere al registro de audiencias en el sistema AUDIRE, y también les subí a nuestra página la circular número 141 de 2019 de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se les recuerda a los magistrados algunas cuestiones relativas al uso de esta aplicación, al uso de este sistema de registración. Además, también les tengo que comentar que en los artículos 237 y siguientes de la ley 19.670 encontramos el marco normativo, el marco legal para la utilización del sistema AUDIRE, así que los remito a la lectura de esas normas. Muchas de esas soluciones están consignadas, por supuesto, en la reglamentación del sistema AUDIRE, en la acordada 7.880, pero los remito a la lectura de esos artículos, artículos 237 y siguientes de la ley 19.670. Ahora les pongo ley 19.670, artículos 237 y siguientes. ¿Sí? Ley 19.670, artículos 237 y siguientes. Van a ver que tienen soluciones que están consagradas, por supuesto, en la reglamentación más concreta, más específica que hizo la Suprema Corte de Justicia del sistema AUDIRE. Así que tienen también ese material como para consultarlo. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la clase pasada en el estudio del artículo 341, numeral 5 del Código General del Proceso, la etapa final de la audiencia preliminar. Y les había dicho que en esta oportunidad el tribunal se pronuncia sobre los medios de prueba propuestos u ofrecidos por las partes, y entonces dice el Código: rechazando los que fueren inadmisibles, manifiestamente innecesarios, manifiestamente inconducentes y manifiestamente impertinentes, numeral 6 del artículo 24. Y les había dicho que ustedes repasaran o que se fijaran a ver qué es un medio de prueba inadmisible. A ver si lo recuerdan. ¿Qué es un medio de prueba inadmisible? Todas estas categorías nosotros ya las estudiamos, ya las vimos cuando analizamos prueba, y si no nos dio el tiempo de verlas muy en detalle, de todas maneras ustedes lo tienen que estudiar porque forma parte del programa. A ver si se acuerdan, ¿qué es un medio de prueba inadmisible? ¿Alguien se acuerda? Recuerden ustedes que también las participaciones en clases son importantes. Esto nosotros lo tenemos en consideración a la hora de poner la calificación final. Son importantes las participaciones de ustedes, muchachos. Más cuando hacemos referencia a temas que nosotros ya estudiamos. Valentina Ferraz levantó la mano. Valentina, por favor, adelante. Buenas noches. Los que no cumplen con los requisitos de admisibilidad del medio de prueba del que se trate. Bueno, sí. A ver, tengan cuidado ustedes cuando
Imaginen que les preguntamos en un parcial o que les preguntamos en un examen. ¿Qué es un medio de prueba inadmisible? Y dicen los que no cumplen con los requisitos de admisibilidad. Es como una especie como de definición circular. ¿Sí? Esto es, doy el concepto diciendo lo que dice la palabra que tenemos que definir. La prueba inadmisible, ahí refiere Guzmán Macchi, que no es lícita, puede ser lo que se presentan fuera de tiempo y lugar, puede ser el artículo 144 que refiere al rechazo de la prueba. Nosotros pusimos ejemplos de prueba inadmisible. ¿Sí? Bueno, sí, cuando se presenta fuera del tiempo o del lugar, la prueba es inadmisible, pero ustedes van a ver en los manuales que la prueba inadmisible se refiere a la prueba ilícita, a la prueba que es contraria a la regla de derecho, la prueba ilícita. Recuerden que nosotros habíamos hablado, haciendo referencia al proceso penal, si se obtiene una declaración testimonial bajo tortura, es una prueba ilícita. Las pruebas que pueden obtenerse, o los elementos de convicción que pueden obtenerse a raíz de un allanamiento de morada irregular, esto es, a raíz de un allanamiento de vivienda sin orden escrita del juez competente, todas las pruebas que se recolecten a raíz de esa irregularidad son pruebas ilícitas, son contrarias a la regla de derecho, son pruebas inadmisibles. Recuerden también que habíamos hecho referencia a la prueba, por ejemplo, a la declaración de parte, sometida a los efectos del suero de la verdad o con el polígrafo, y habíamos hablado de que la parte, principalmente hablando del proceso penal, tiene que prestar su declaración con absoluta libertad, no puede estar constreñida de ninguna manera. Nadie está obligado a hacer prueba en su contra, es un principio cardinal que rige principalmente en el proceso penal. ¿Sí? La inspección judicial que no es hecha por el mismo tribunal, eso, bueno, sí, pero más que ser inadmisible, es una prueba que, como está viciada por no respetar el principio de inmediación, es una prueba nula absolutamente, o es una no prueba, no es una prueba efectivamente, ¿sí? Recuerden, las cartas misivas dirigidas a terceros, eso está prohibido por la propia Constitución de la República, eso es una prueba inadmisible, es una prueba ilícita, ¿sí? Esa es una prueba ilícita. Prueba innecesaria. ¿Qué prueba innecesaria podemos tener en un proceso? A ver si se acuerdan. Prueba innecesaria. Usted no había dicho el ejemplo, por ejemplo, si no es necesario probar que el hecho fue a las 3 de la madrugada, que hay que probar que sea de noche. Perdón. No sé cómo es. Bueno, bien. Me quedé con esa. Sí, no es necesario probarlo, porque ese hecho, ¿cómo puede catalogarse ese hecho? Puede ser que no tengan que probarse los hechos que no fueron controvertidos. Bien, perfecto, perfecto. Volviendo a la intervención de Ana Bota, eso es un hecho evidente, que a las 3 de la madrugada no hay luz solar, es un hecho evidente, entonces está exento de prueba, artículo 138, numeral 2 del Código General del Proceso. Y lo que decía Carla Fumó, efectivamente es así. Es prueba innecesaria aquella tendiente a acreditar hechos que no fueron controvertidos. Artículo 137 del CGP, corresponde probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos. La parte actora puede ofrecer la producción de determinados medios de prueba que en ese momento, en esa etapa procesal, al presentar la demanda, ella los puede considerar necesarios para acreditar los hechos que invocó, pero que, al contestarse la demanda, como esos hechos no fueron controvertidos por el demandado, la prueba relativa a esos hechos deviene inadmisible, deviene innecesaria. Esa prueba no es necesaria. ¿Por qué? Porque ese hecho resultó no controvertido. ¿Sí? Ese hecho resultó
no controvertido. ¿Qué es la prueba impertinente? A ver si se acuerdan. ¿Qué es la prueba impertinente? ¿Se acuerdan? Profe, Sí. yo quiero hablar, pero hay una compañera con la mano levantada, entonces Yo no vi la mano levantada. no sé si esa. va a querer hablar o no. Bueno. Sí, era yo, pero la bajé cuando vi que alguien intervino antes. Valentina, si quieres intervenir, adelante. Iba a decir que era la que se presenta con relación a un hecho colateral, o sea que no tiene relación con el objeto del proceso. Bueno, la categoría esa, los hechos que no tienen relación con el objeto del proceso, es otra categoría diferente. Eso hace a la definición de otra categoría diferente. Está bien, pero es otra categoría distinta, no hace a la prueba innecesaria eso. Eso no hace a la prueba innecesaria. No, impertinente. ¿Cuál era la otra? No escuché, se entrecortó. No, sí, en necesaria no, impertinente. Impertinente, perfecto. La prueba impertinente, ahí está. ¿Qué otra compañera quería participar? Yo, profe, pero iba a decir lo mismo que la compañera, o sea, la prueba va a ser impertinente en realidad cuando, o sea, la existencia del el hecho que ella quiera acreditar no se vincula con el objeto de la prueba. Es decir, sí, con el objeto de la prueba. Perfecto, perfecto. Están muy bien las intervenciones que hicieron los dos. Las dos, está muy bien así. Todos aquellas pruebas que refieran o que tiendan a acreditar un hecho que está fuera del objeto de la prueba, esto es que no tiene necesidad de ser probado, entonces esa es prueba impertinente, ¿sí? Esa es prueba impertinente. Están muy bien las dos intervenciones. ¿Qué es la prueba inconducente? ¿Qué medio de prueba es inconducente? ¿O en qué casos la prueba es inconducente? A ver si se acuerdan. Profe, yo de nuevo. Sí. Yo medio que me mareo en la conducencia, pero yo creo que tenía que ver, en realidad, se vinculaba un poco con la admisibilidad, pero en realidad tenía que ver con la posibilidad de prueba material, creo que era. Tipo, de que ese medio de prueba fuera posible acreditar la veracidad o la existencia del hecho. Es decir, que ese medio de prueba sea materialmente posible a la hora de acreditar la veracidad o la existencia del objeto que se quiere. A ver, bien, Shirley. Y si tuvieras que poner un ejemplo de prueba inconducente, ¿qué ejemplo pondrías? Ya vi que otros dos compañeros levantaron la mano, Brian de la Valle y Carla Fumó, ahora ya les voy a dar la palabra. Shirley, a ver, ¿qué medio de prueba inconducente podrías mencionar? En función de la noción que diste. No le respondí todavía porque estoy pensando en realidad. Sí, bueno, me quedo pensando y bueno, mientras los compañeros intervienen. Bien, está bien. Nosotros les preguntamos, les pedimos que pongan un ejemplo, porque entonces ahí sabemos que efectivamente aprendieron la noción, pero también lo saben identificar. Brian de la Valle, Brian, a ver, ¿qué es la prueba inconducente y qué ejemplo de prueba inconducente nos podrías proporcionar? Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo creo que inconducente sería cuando estamos frente a una prueba que no acredita el objeto. O sea, yo estoy alegando A, pero voy con una prueba que no tiene nada que ver, que está demostrando B, ponele. Que, no sé, quieren demostrar que el hecho ocurrido pasó a las 8 de la noche y yo voy con una prueba que no tiene nada que ver con esa hora, que es ponerle que demuestra que, no sé, va al trabajo a cierta hora, eso no tiene nada que ver, no es útil.
No. Pero ahora lo vamos a explicar bien, Brian. Ahora lo vamos a explicar bien. Ahora, la otra compañera, Carla, adelante. La pregunta era, ¿qué es un medio de prueba inconducente y qué ejemplo nos pueden dar de medio de prueba inconducente? Yo entendí que era como cuando el medio probatorio no seguía las reglas o las normas en realidad. Por ejemplo, para un caso de un inmueble, que se presente un documento privado cuando la prueba tendría que ser por instrumento público. Algo así. Bien. Y acá voy a leer unas intervenciones que hicieron por el chat. Profe, ¿me permite? Federico Aguirre, sí, adelante, claro. Sí, para mí, cuando se habla de ese tipo de prueba, es que se puede verificar. Yo, el ejemplo que puedo poner sería cuando un perito va a alguna casa y concreta que sí hay humedad, por ejemplo, y se hace verificable esa prueba. Puede ser. No. Lo Profe. vamos a explicar ahora. Shirley, a ver si después de darte la palabra a ti voy a leer lo que dicen los chats. Shirley, No, sí, podría adelante. ser, por ejemplo, si yo quiero probar, no sé, que una persona estuvo, no sé, en estado de, o sea, drogada, ¿no? Consumió estupefacientes. Yo no puedo querer hacerle la prueba, yo qué sé, tiempo después de que en realidad la droga en sangre se fue. Por ejemplo, no sé, se me hace más visible el caso de el caso de la heroína que se queda en sangre, ¿verdad? Si yo quiero acreditar por un medio de análisis de sangre, si se pasa en realidad el tiempo en donde se puede probar que está la droga en sangre, o sea, ese medio de prueba va a ser inconducente, porque no va a estar dentro del periodo que se requiere como para acreditar la prueba. Sí, que en ese caso no va a ser útil para probarlo, no va a poder probar nada. Voy a leer las intervenciones que hicieron en el chat. Guzmán Marqui dice que no viene al caso. Bruno Saavedra, cuando no muestra el supuesto de hecho. Stephanie Duarte, puede ser, por ejemplo, cuando se quiere probar una compraventa con un documento privado, pregunta Stephanie, porque la compraventa exige como solemnidad que se realice por escritura pública. Y Bruno Saavedra interviene nuevamente diciendo cuando en la prueba documental adjunto un recibo sobre la compra de materiales para la casa, en un caso de caída de árbol sobre esta, si bien debo probar que es de mi propiedad, la compra de materiales es inconducente. Raquel Melnitsky, cuando no conduce a probar los hechos que se controvierten, es sobre hechos relacionados pero no controvertidos. Clara Araujo, es cuando es ineficaz para demostrar un hecho, acá nos estamos acercando, por ejemplo, se solicita un documento y se ofrece un testigo, ahí sería inhábil o ineficaz. Adrián Peraza, puede ser también en el caso de los testigos, que es prueba testimonial que sea familiar, del que está alegando no sirve de prueba, y ahí dice Vanina para todos, se les trancó o solo a mí. Yo veo bien la conexión de internet, los veo bien. Bueno, a ver, la prueba inconducente, el medio de prueba es inconducente cuando no resulta idóneo para acreditar el hecho que se pretende probar, porque así lo dispone el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico exige determinado medio de prueba para acreditar determinado hecho. Cuando yo pretendo probar ese hecho con un medio de prueba distinto al que exige el ordenamiento jurídico, entonces esa es prueba inconducente. Y ahí hacían referencia, cuando se quiere probar la compraventa sobre un bien inmueble mediante declaraciones de testigos. Eso es un medio de prueba inconducente. ¿Por qué? Porque la ley exige otro medio de prueba, que es el instrumento público, esto es la escritura pública. También, cuando se pretende acreditar la existencia o la extinción o la modificación de una obligación de contenido dinerario superior a 100 unidades reajustables, entonces
se requiere prueba por escrito, se requiere prueba documental. Si lo queremos acreditar con prueba testimonial, esa prueba es inconducente, es manifiestamente inconducente y tiene que ser rechazada. El artículo 1595 del Código Civil dispone esto. El 1595 dice: deberá consignarse por escrito público o privado toda obligación que tenga por objeto una cosa o cantidad cuyo valor exceda de 100 unidades reajustables. El inciso 3 dice: lo dispuesto en este artículo y el anterior es aplicable a cualquier acto por el que se otorgue la liberación o descargo de una obligación de la expresada cuantía. Tanto la existencia de la obligación como el pago de la obligación, que es su modo de extinción de las obligaciones, tiene que consignarse por escrito, tiene que consignarse documentalmente. Esa es la prueba que exige el ordenamiento jurídico. Si yo quiero probar, por ejemplo, yo celebro un contrato de mutuo, un préstamo, ¿sí? Con otra persona. Se consigna por escrito. El importe de ese contrato de préstamo son 150 unidades reajustables. Se tiene que documentar por escrito para probar la existencia, ¿sí? Yo sí soy el deudor, yo pago esa deuda, ¿sí? Mi acreedor no me extiende un recibo, esto es un documento en el cual diga: recibí de Gustavo Nicastro la suma equivalente a 150 unidades reajustables en concepto de pago por el préstamo otorgado el, no sé, 1 de mayo de 2020, ¿sí? Si yo no le pido a mi acreedor como forma de probar, de acreditar ese pago, ese modo de extinción de la obligación derivada de ese contrato de mutuo, después no voy a poder probarlo por testigos, porque el ordenamiento jurídico no lo admite. Yo, si imaginemos, de mala fe, porque yo le pagué a mi acreedor, sabiendo que no me extendió ese recibo, sabiendo que yo no tengo la prueba idónea, la prueba conducente requerida por el ordenamiento jurídico, me demandan un proceso que yo le pague esa obligación, y yo digo: ah, no, pero yo le pagué esa obligación y para acreditarlo ofrezco la declaración del testigo fulanito y de la testigo sultanita que estaban presentes cuando yo le di un cheque para pagarle el importe de ese préstamo. Esa prueba es inconducente, esa prueba es manifiestamente inconducente, ¿sí? El ordenamiento jurídico no la admite, no admite esa prueba. Esa es prueba inconducente. No tiene nada que ver con si es una prueba útil o no, o con la eficacia convictiva que tenga esa prueba, ¿sí? No tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos prueba pericial, cuando vimos carga de la prueba también, que yo les decía, recuérdenme si se los dije, capaz que lo dije en otro curso, pero me parece que también se lo dije a ustedes. En los casos de responsabilidad médica, ¿sí? Cuando se demanda al médico que realizó una intervención quirúrgica o determinada atención, y se demanda a la mutualista para la cual trabaja ese médico y del cual es socio quien reclama, la parte actora, la prueba pericial, el dictamen pericial es la prueba por excelencia para acreditar lo que se conoce como apartamiento de la lex artis. Eso es lo que genera la culpa médica, que es los daños derivados de esa culpa médica son resarcibles. La prueba pericial, el peritaje de un médico, de un especialista de la materia de que se trata. Es una prueba fundamental, es una prueba capital, ¿sí? Es una prueba esencial. Los jueces, y los abogados tampoco, porque somos abogados todos, no tenemos los conocimientos técnicos como para, leyendo una historia clínica, poder concluir que el médico atendió mal a la paciente. ¿Por qué? Porque no estudiamos eso. No es nuestro oficio, no es nuestra profesión. Entonces, necesitamos, y eso hace la definición de la prueba pericial, un experto que con sus conocimientos científicos y técnicos nos pueda ilustrar sobre el hecho controvertido, que es la culpa médica, el apartamiento de la lex artis. Si no se produce esa prueba, si no se ofrece esa prueba, imaginemos, la parte actora y la parte demandada ofrecen prueba testimonial
La parte actora para acreditar la culpa médica, y la parte demandada para decir que no obró con culpa. Esa prueba estrictamente no va a ser eficaz para acreditar la culpa médica, no va a tener una eficacia convictiva tal que el tribunal va a poder tener acreditada la culpa médica por esa declaración testimonial o por leer la historia clínica, ¿sí? Pero esa declaración testimonial tendiente a acreditar la culpa médica no es una prueba inconducente, porque son las máximas de la experiencia las que dicen que para acreditar la culpa médica se requiere un peritaje, pero no hay una norma que diga, si se pretende acreditar la culpa médica, se requerirá un dictamen pericial. Entonces no es inconducente la prueba. Si hubiera una norma, que les digo, no existe, si hubiera una norma legal que dijera, para aprobar el apartamiento de la lex artis se requerirá un dictamen pericial que así lo diga, bueno, entonces sí, la declaración testimonial va a ser prueba inconducente, porque no es el medio idóneo previsto por el ordenamiento jurídico o exigido por el ordenamiento jurídico para acreditar un hecho. Pero como no lo es, puede ofrecer prueba testimonial, puede ofrecer declaración, puede ofrecer prueba documental, que sirva para acreditar el hecho, eso es harina de otro costal, pero no es inconducente, porque el ordenamiento jurídico no exige la prueba pericial para acreditar eso. Esos son los criterios jurisprudenciales y son los propios conocimientos de que dispone el magistrado, no es médico. Y aunque lo fuera, también, y esto es una regla del derecho probatorio, el juez tiene vedado aplicar su conocimiento privado, o se conoce también como la prohibición del conocimiento privado del juez. Imaginemos que el juez es médico, ¿sí? Imaginemos que el juez es médico. El juez no puede fundarse en eso si no hay una prueba incorporada al expediente que acredite el apartamiento de la lex artis. Esto yo se los digo como para que no confundan, ¿sí? Para que no confundan. Que el medio de prueba sea útil o efectivamente pueda acreditar lo que se tiene que probar, no quiere decir que sea inconducente. La inconducencia está marcada por el ordenamiento jurídico. La inconducencia se da cuando la ley exige un medio de prueba, en los ejemplos que yo le dije, prueba documental, para acreditar sea la existencia de una obligación, sea la existencia de un contrato, o sea la extinción de la obligación, por ejemplo, por la modalidad de pago. ¿Sí? Pero después, si es eficaz, esto es, si logra convencer al tribunal o no, eso es otra historia. Eso no quiere decir que el medio de prueba sea inconducente. Y vean, por eso tenemos que hacer hincapié, vean los calificativos que usa el código, vean que en algunas categorías habla de manifiestamente impertinente, manifiestamente innecesarios y manifiestamente inconducentes. ¿Qué quiere decir esto? Manifiestamente es cuando escapan a toda duda razonable, manifiestamente es cuando es algo palmario, es algo grosero, que no admite discusión, ¿sí? Si pretendemos acreditar la compraventa de un bien inmueble por testigos, eso es prueba manifiestamente inconducente, no hay duda alguna sobre eso, no hay ninguna duda, ¿sí? ¿Y por qué el código exige esta manifiesta inconducencia, manifiesta innecesariedad y manifiesta impertinencia? En virtud de la libertad de prueba. ¿Y en virtud de qué? Cuando hay alguna duda acerca de la impertinencia, de la inconducencia o de la innecesariedad, eso va a ser objeto de pronunciamiento por parte del juez al momento de dictar la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay alguna duda, el juez tiene alguna duda, ¿será impertinente, será inconducente, será innecesario? Bueno, yo tengo dudas, entonces que se produzca ese medio de prueba, que se diligencie esa prueba. Después se va a valorar al momento de dictar la sentencia definitiva. Pero ese medio de prueba ingresa al proceso, ese medio de prueba el tribunal ordena que se produzca, ordena que se diligencie. Los que se tienen que rechazar es cuando son manifiestamente, esto es, cuando rompe los ojos, cuando es patente, cuando es indudable
la inconducencia, la innecesariedad y la impertinencia. Si hay alguna duda, si es opinable, entonces el tribunal tiene que ordenar la producción y en su momento valorará la eficacia convictiva que tiene ese medio de prueba a la hora de dictar la sentencia definitiva. ¿Sí? También una pregunta linda para hacerles, ¿sí? Una pregunta linda para hacerles, varias preguntas lindas para hacerles tenemos en función de la audiencia preliminar y de las resoluciones judiciales que se dictan en la audiencia preliminar. Son lindas, ¿por qué? Porque nosotros, si le preguntamos, por ejemplo, ¿qué naturaleza jurídica tiene y cómo se impugna la resolución por la cual el tribunal no ordena la producción de un medio de prueba por considerarlo manifiestamente inconducente? ¿Sí? ¿Por qué es linda? Es linda porque entonces ahí ustedes nos van a demostrar que conocen cuáles son las resoluciones judiciales, nos van a demostrar que saben diferenciar una resolución judicial u otra, nos van a demostrar que saben de los recursos, que conocen los recursos, cuál es el que se interpone contra esa determinada resolución judicial dependiendo del tipo, y también si admite recurso de apelación, con qué efecto se franquea. Ahí ya tienen plenamente sabido el recurso de apelación, ¿sí? Entonces, todas las resoluciones de la audiencia preliminar pueden ser objeto de preguntas. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la resolución que se pronuncia sobre la excepción de cosa juzgada? Y esa fue con trampa, esa pregunta va con trampa, ojo. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la resolución judicial que se pronuncia sobre la excepción de cosa juzgada en la etapa del despacho saneador? Y bueno, ustedes ahí tienen que decir, depende. La naturaleza jurídica depende. Si desestima la defensa de cosa juzgada, entonces tiene naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria simple. Si hace lugar a la defensa de cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada, el contenido es otro. ¿Sí? Resuelve una cuestión accesoria o conexa, pero le pone fin al proceso impidiendo su continuación. Por consiguiente, es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. Para ver cómo se impugnan, ustedes van a tener que saber el régimen particular de las impugnaciones de las resoluciones dictadas en la audiencia preliminar, artículo 342 del CGP. Acá van a ver reglas particulares, reglas específicas, que son es muy especial y es muy necesario que ustedes las conozcan, porque algunas de estas impugnaciones o los efectos con que se franquean escapan a las reglas generales, entonces por eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, puede haber preguntas sobre esto, es más, yo me aventuraría a decirles que seguro va a haber preguntas sobre esto, seguro va a haber preguntas sobre esto, ¿sí? También, como pista, porque me vino a la mente ahora, no tiene nada que ver con el tema de ahora, pero se lo digo igual, porque me vino a la mente. Cuando nosotros les pusimos ejercicios sobre competencia en el primer parcial, recuerdan que les dijimos, les planteamos una hipótesis determinada, y les dijimos qué tribunal sería competente en función de los diversos criterios de asignación de competencia. Bueno, les vamos a añadir, en este caso, ¿procede o no procede el recurso de casación? También se lo vamos a añadir, porque ahí ustedes ya van a poder demostrarnos que saben contra qué resoluciones judiciales procede el recurso de casación. Ustedes nos van a demostrar ahí que conocen los límites legales habilitantes del recurso de casación, 4.000 unidades reajustables para determinados casos, 6.000 unidades reajustables para otros casos. Entonces, cuando les planteemos ejercicio de competencia, seguro le vamos a añadir ese plus que no le pusimos en los primeros ejercicios porque no habíamos estudiado recurso de casación. ¿Sí? Eso fue como una especie de paréntesis. Pregunta Abril Magariño. Después eso lo ponemos. La respuesta a esta pregunta lo vamos a poner bien después en la plataforma, como para que puedan leerlo los compañeros que no estuvieron en alguna clase. Pregunta Abril, profe, ¿el último parcial será la misma modalidad que los anteriores? ¿Va a ser la misma modalidad? No me acuerdo si lo habíamos dicho,
pero ya aprovecho para comentárselos ahora que sí, que va a ser la misma modalidad, verdadero o falso, múltiple opción. Les podemos plantear algún ejercicio sobre competencia, les podemos plantear algún ejercicio sobre recursos también. Les podemos plantear eso y seguramente lo vamos a hacer. Pero sí va a ser verdadero o falso, múltiple opción. También el mismo tiempo van a disponer para hacer el ejercicio, para hacer la prueba, que en las veces anteriores. La particularidad que tiene es que el reglamento dice que es integral, ¿sí? Es integral, o sea, va todo el contenido del programa. De todas maneras, yo les voy a decir, a ver, no les voy a decir, no lo estudien, pues el parcial dice que va a ser integral. Esto es de todo el programa. Pero sí les voy a decir, bueno, esto no se maten mucho, o esto no lo estudien con mayor detenimiento, a buen entendedor, pocas palabras. Ahí yo les estoy diciendo, bueno, acá no hagan mucho hincapié, porque no les vamos a preguntar, o es altamente probable que no les preguntemos, y cuando decimos eso, efectivamente lo hacemos, lo cumplimos. Así que vamos a sacar, o les vamos a decir algún tema en el que no tengan que hacer mucho hincapié, que no tengan que poner mucho esfuerzo para estudiarlo, ¿sí? Profe, perdón, sí, ya que está hablando del parcial, sí, ¿va a Ana, ser la por favor. misma fecha, el 24, o la van a cambiar por un tema de que se corrió una semana, creo, las clases? Eso creo que lo vimos, eso lo el vimos. 25, bueno, perdón, 25, perdón. Por favor, no, está bien. Me lo habían comentado, sí, que se había extendido las clases. No, lo vamos a hacer ahí, nosotros vamos a llegar bien con el cronograma, lo ponemos ahí, entonces también ustedes tienen más tiempo después para estudiar para los exámenes, ojalá, digo que no para el de procesal, ojalá que exoneren todos, pero sí pueden tener más tiempo para estudiar para los exámenes de julio, y nosotros ahí también llegamos bien con el tiempo como para entregar las notas en los plazos que exige el reglamento. Así que no, el parcial lo dejamos en esa fecha. Así que es el 25, no falta nada. Hoy es 11. En 2 semanas ya tenemos el parcial final. Es impresionante cómo se pasó el tiempo. A mí se me pasó volando. Profesor, Bueno, una consulta, disculpe. Sí. María del Carmen, sí. ¿Usted da Procesal 2? Hasta ahora no, y este año no voy a dar Procesal 2 seguro. Se abrió un curso más de Procesal 2. Porque nos hicieron llamados a los profesores así, que tenemos grado como para tomar cursos, pero no, yo no voy a tomar, no, con esto ya estoy pronto. Y si el segundo semestre te vamos a dar taller práctico de Derecho Procesal, creo que si es como el año pasado, es octubre y noviembre, eso sí, vamos a ver el taller práctico de Derecho Procesal, pero Procesal 2 este año no, y el año que viene, no sé, depende eso, depende. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Dice el 341 numeral 6, dice también, disponiéndose la ordenación y diligenciamiento de los que correspondan, declaración del allanamiento parcial, si lo hubiere, inciso tercero del artículo 134, recepción de los que fuere disponible diligenciar en la propia audiencia y fijación de la audiencia complementaria para el diligenciamiento de los restantes de conformidad con lo establecido en el artículo 101, acordándose lo necesario para que en ocasión de esa audiencia complementaria se diligencien totalmente las pruebas que no se hubieran recibido en la audiencia preliminar. Ahí pregunta Estebanina, profe, ¿nos podrían poner algunos ejercicios o cuestionarios a modo de ir practicando de los temas más importantes para llegar bien al parcial? Bueno, sí, lo podemos hacer como hicimos creo que antes del primer parcial, que les pusimos algún ejercicio. Sí, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer también la misma modalidad que la vez pasada, que lo hicimos antes del primer parcial. Nosotros les ponemos el ejercicio y
no va a ser calificado. Si les aparece la calificación es porque necesariamente desde el punto de vista informático tenemos que cargarle así calificación, pero no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? No lo vamos a tener en cuenta ni para bien ni para mal, o sea, los que se sacaron mal, los que se saquen mal, ojalá se saquen bien todos, pero que los que se saquen mal en ese ejercicio de práctica no lo vamos a tener en cuenta, y a los que le vaya muy bien, no nos pidan que le computemos la nota porque tampoco lo vamos a hacer. Así es parejo para todos, ¿sí? Sí. Profe, ¿y podría poner también más de un intento? ¿Cómo más de un intento? Porque sé que se puede poner el cuestionario, que lo terminás, lo envías, y si querés puedes hacer un segundo intento también. Ah, bueno, sí. Lo podemos hacer para el ejercicio de práctica. Sí, sí. Lo podemos hacer. Muchas gracias, profe. Por favor, no, por favor, por favor. La idea de los ejercicios esos de práctica, que ustedes practiquen, que se sientan cómodos, que vayan viendo más o menos cómo va a ser la modalidad, pero no se les va a calificar, o sea, eso es como para que ustedes, como para que tengan un insumo, ¿sí? Naturalmente las preguntas que le vamos a hacer en el parcial van a ser otras, pero van a ser del estilo, entonces ustedes ahí tienen para practicar, ¿sí? Bueno, entonces, vean que el CGP dice recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que nosotros les dijimos, bien para que se lo graben a fuego, la prueba documental de que dispongan las partes la tienen que presentar, la tienen que incorporar en los actos de alegación inicial? Demanda y contestación de demanda, si hay reconvención con la reconvención y con la contestación de la reconvención. Pero la oportunidad jurídica en que se incorpora o se agrega ese documento al expediente es en la audiencia preliminar. Esa es la oportunidad jurídica técnica en que se incorpora la prueba documental, ¿sí? Entonces ustedes, cuando hagan alguna práctica, cuando veamos algún expediente, porque recuerden que nosotros les habíamos dicho que les íbamos a subir algún expediente. Creo que eso estaba previsto, si mal no recuerdo, para la clase o para las dos clases que tenemos después del parcial, como para que ustedes vayan viendo, se vayan familiarizando si nunca vieron un expediente judicial. Entonces ahí van a ver que en esta etapa del 341, numeral 6, el juez lo que hace es agregar o incorporar jurídicamente la prueba documental. ¿Por qué pongo énfasis en jurídicamente? Porque materialmente, esto es físicamente, la prueba documental ya la tenemos en el expediente. La parte actora la presentó con la demanda, la parte demandada la presentó con la contestación de la demanda. Pero se incorpora jurídicamente, esto es, pasa a formar prueba documental efectivamente cuando en esta etapa del 341 de la audiencia preliminar el juez la incorpora jurídicamente. Entonces ustedes van a ver en las actas de audiencia que se dice agrégase la prueba documental aportada por las partes o incorpórase jurídicamente la prueba documental aportada por las partes, ¿sí? Y entonces esa prueba es la que se diligencia o se incorpora jurídicamente en la audiencia preliminar. No es de estilo convocar testigos para que declaren en la audiencia preliminar. ¿Por qué no es de estilo? Bueno, no es de estilo porque si todavía no tenemos fijado el objeto del proceso y de la prueba, mal podemos convocar a personas para que vengan a declarar como testigos, si no estaríamos adelantando una etapa de la audiencia preliminar que no cumplimos. Por eso los testigos se citan para que declaren en la audiencia complementaria. También, cuando se pide prueba por informes, por ejemplo, se tienen que librar oficios para que las entidades, las personas jurídicas requeridas para que presenten esa prueba por informe, para que presenten esos informes, la confección de los oficios se ordena en la audiencia preliminar también, ¿sí? Se ordena en la audiencia preliminar también. Y hay cuestiones que se manejan de forma ambigua y que no se maneja del todo técnicamente en forma correcta. Por ejemplo,
en la responsabilidad médica, ¿sí? Ustedes pueden ver, o en los casos de amparo, ¿se acuerdan los de medicamentos que yo les comentaba? Que en el capítulo de prueba, la parte actora dice, prueba por informe, se libre oficio a la mutualista tal para que presente la historia clínica del actor. Eso no es prueba por informe, ahí no se le está pidiendo ningún informe a la entidad requerida. Eso es documento en poder de tercero, la categoría es esa, documento en poder de tercero. También, si se demanda a esa mutualista, que tiene la historia clínica del paciente, porque es su asociado, ahí está mal decir prueba por informe, se libre oficio a la mutualista, que es la parte demandada, para que presente la historia clínica. Eso no es prueba por informe. Eso no es prueba por informe. Eso es prueba documental en poder del adversario. Y así se tiene que pedir, ¿sí? Les comentaba eso porque a veces te piden eso, prueba por oficio. Prueba por oficio no existe esa categoría, es la prueba por informe. El medio para requerir ese informe sí es el libramiento de un oficio, ¿sí? Que es una comunicación dirigida a esa persona que tiene que brindar las respuestas que se le solicitan en la prueba por informe, persona jurídica, ¿sí? Entonces, vean que conforme al numeral 6, la audiencia complementaria está prevista como una audiencia de producción eventual, esto es, si no alcanza esa audiencia preliminar para diligenciar, para producir toda la prueba, bueno, se tiene que realizar una audiencia complementaria, ¿sí? Pero la audiencia complementaria se realiza en el 99% de los casos. Salvo que se trate de un asunto de puro derecho, ¿sí? Entonces ahí tiene que hacerse la audiencia complementaria para recibir esa prueba. En esa audiencia complementaria, que está prevista en el artículo 343, ahí las partes, luego de que se produce toda la prueba, van a formular lo que se llama alegatos de bien probado. En los alegatos de bien probado, lo que hacen las partes, tanto la parte actora como la parte demandada, es decir, en la demanda o en la contestación de la demanda, depende de la parte que ustedes están patrocinando, tienen que decir, en la demanda yo invoqué los siguientes hechos como fundamento de mi pretensión, A, B y C. Esos hechos A, B y C resultaron probados efectivamente por la declaración testimonial de Sultanito, la prueba por informe requerida a la cooperativa de taxis Sultanito, el dictamen pericial practicado por el arquitecto Sultano, imaginemos un caso de responsabilidad contractual por ruina de un edificio, por ruina de una vivienda, ¿sí? Por los documentos incorporados a fojas tanto y tanto. Y por consiguiente, como resultaron acreditados los extremos de hecho que fundan mi pretensión, artículo 139.1 del Código General del Proceso, corresponde que se haga lugar a la demanda. ¿Sí? El alegato de la parte demandada tiene que decir, como hechos en los cuales fundé mi oposición a la pretensión dirigida en mi contra, los hechos que invoqué en este sentido fueron A, B y C. Esos hechos A, B y C, modificativos, extintivos o impeditivos de la pretensión dirigida por el actor en mi contra, artículo 139.1 del CGP, resultaron probados con los siguientes medios de prueba. Y ahí ponen declaración de Sultanito, declaración de Perenganito, informe realizado por el Banco Central de Uruguay, dictamen practicado por el arquitecto Sultanito, de resultancias de la inspección judicial practicada el día tanto, ¿sí? Es el cotejo entre los hechos invocados y la prueba que efectivamente se realizó en el expediente. Si ustedes quieren hacer un muy mal alegato de bien probado, tienen que repetir lo mismo que dijeron en la demanda y la contestación. Esto es, si repiten lo que dicen en la demanda y lo que dicen en la contestación de la demanda, eso no es un alegato de bien probado. Ahí lo que están haciendo es un mero acto de alegación que lo único que hace es repetir lo que dijeron en la demanda y en la contestación y es absolutamente estéril, no sirve para nada, ¿sí? No sirve para nada. El alegato de bien probado es eso, es lo que invocaron y lo que probaron efectivamente.
¿sí? Y eso se cumple en la audiencia complementaria. La última fase de la audiencia complementaria, la última actividad que realizan las partes en esa instancia son los alegatos de bien probado. Una vez que formulan los alegatos de bien probado, concluye la causa y el tribunal ya está en condiciones de dictar sentencia. Puede dictar la sentencia ahí mismo con los fundamentos, que no es de estilo, no es del caso, porque hasta hace 5 minutos recibió prueba, hasta hace 1 minuto escuchó los alegatos de bien probado, entonces mal puede llevar pronta ya la sentencia definitiva, ¿sí? O puede dictar la sentencia, imaginemos, ampararse la pretensión y diferir los fundamentos, o prorrogar directamente la audiencia al efecto de dictar sentencia en una prórroga o en una nueva sesión de la audiencia complementaria, ¿sí? ¿Tienen dudas? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿No? Bueno, muy bien. Es muy probable que no terminemos hoy con la audiencia preliminar, porque tenemos que ver el 342, tenemos que ver el 340 también. Pero es tan importante que si no terminamos en la clase de hoy, el lunes vamos a seguir un poquito con la audiencia preliminar, aunque le saquemos un poco de tiempo a otro tema que venga, ¿sí? 342 del CGP. El 342 del Código dice: resoluciones dictadas en audiencia. 342.1. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia admiten recurso de reposición que deberá proponerse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal. Artículo 246 del Código General del Proceso, ¿sí? Todas las resoluciones dictadas en la audiencia admiten recurso de reposición. Todas, ¿sí? Si se interpone el recurso de reposición, ¿sí? Recuerden esto que nosotros le decíamos: un acto procesal activa o actualiza la situación jurídica de la otra parte. Se interpone el recurso de reposición contra una resolución dictada en audiencia. Ese acto procesal de parte activa o actualiza la situación jurídica del tribunal. Ahí la pelota pasa a la cancha del tribunal. El tribunal, con ese recurso de reposición, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer? A ver si se acuerdan. Profesor, ¿puede ser que tenga que reconsiderar la resolución que tomó? Bueno, sí. A ver, el objeto del recurso de reposición es que el tribunal, advertido de su error, modifique o rectifique la resolución. Pero la pregunta es: ¿el tribunal decide de plano o antes tiene que hacer algo o antes puede hacer algo? Constatar si es admisible, dice, bueno, sí, pero en principio va a ser admisible. Recuerden que lo dice el 342.1, la regla es: todas las resoluciones dictadas en audiencia admiten recurso de reposición. Así que en principio va a ser admisible, ¿sí? Yo les preguntaba por qué. El recurso de reposición tiene la particularidad de que le confiere la potestad al tribunal de conferir traslado o no. El tribunal puede conferir traslado a la contraparte para escucharla y luego de oída la contraparte acerca de la admisibilidad o acerca de la procedencia o la fundabilidad del recurso de reposición, decide, ¿sí? Pero el Código le confiere esta potestad, ¿sí? El tribunal puede conferir traslado o puede resolver de plano. ¿Sí? Puede conferir traslado o puede resolver de plano. Ahí depende de lo que se trate. Depende de lo que se trate, ¿sí? Siempre es bueno o siempre es aconsejable, salvo que sea algo de una claridad tan meridiana que no justifique escuchar a la contraparte acerca del recurso que interpuso, su contrario. Pero en aplicación del principio de concentración, de bilateralidad, y además hasta por una cuestión de estrategia del propio tribunal, es bueno escuchar lo que dice la contraparte. ¿Por qué? Porque ahí entonces el tribunal puede tener argumentos para confirmar la sentencia que es impugnada mediante reposición.
escucha a la contraparte y puede tener algún argumento, además aplica a cabalidad el principio de concentración o de bilateralidad, y además otra cosa, el tribunal al conferir traslado, además de escuchar lo que diga la contraparte, gana tiempo. No olvidemos que el recurso de reposición tiene que ser resuelto en la propia audiencia. La propia audiencia que se realiza en forma verbal, en forma oral, sea presencialmente, en tiempos prepandemia, o sea por Zoom, pero estamos en tiempo real, como estamos nosotros ahora hablando en este momento. Al escuchar a la otra parte, en ese minuto o en esos 2 minutos, el tribunal va ganando tiempo, va pensando qué va a resolver con respecto a ese recurso de reposición. ¿Sí? Si hace lugar o si confirma. ¿Sí? Bueno, 342.2. Salvo disposición expresa en contrario, las sentencias interlocutorias dictadas en audiencia admiten recurso de apelación con efecto diferido, conforme con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 251. Esta es la regla de las sentencias interlocutorias dictadas en la audiencia preliminar. La regla es el efecto diferido, salvo que el código, en los puntos siguientes, en los incisos siguientes, disponga otra cosa. Y vamos a ver que dispone varias otras cosas, ¿sí? Pero la regla general, esto es, en todo lo que no esté previsto una solución diferente, la apelación interpuesta contra las interlocutorias dictadas en audiencia se franquea con efecto diferido. Ustedes recuerden, y aprovechamos para repasar, los recursos de apelación se admiten sin efecto suspensivo, con efecto suspensivo y con efecto diferido. De regla, con efecto suspensivo, son las sentencias interlocutorias con fuerza de definitiva. De regla, la apelación sin efecto suspensivo son las sentencias interlocutorias simples. Y las sentencias interlocutorias que se franquean con efecto diferido son aquellas que están taxativamente previstas en el código, aquellas respecto de las que se prevé expresamente ese efecto diferido, que son 3 hipótesis, ustedes recuerdan, son 3 hipótesis. 147 del CGP, que refiere todo a la producción, el diligenciamiento, la admisión de la prueba. 322.2, la que resuelve los incidentes, ¿sí? Y 342.2 del CGP, las interlocutorias dictadas en el curso de la audiencia preliminar. Pero vamos a ver a continuación que hay excepciones. No repasamos ahora, porque si no ya nos excederíamos, qué es el efecto diferido, pero ustedes recuérdenlo, ténganlo presente, que implica el efecto suspensivo, que implica la apelación sin efecto suspensivo, y que implica la apelación con efecto diferido. Ustedes recuerden esto porque es importante. La sentencia interlocutoria que acoja totalmente las excepciones de litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada o transacción, y que además ponga fin completamente al proceso, admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá anunciarse en la propia audiencia e interponerse conforme con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 254. Esta norma que les acabo de leer fue introducida por la Ley 19.090. Antes de la Ley 19.090 del año 2013, teníamos otra redacción que había generado muchas diferencias u opiniones encontradas, tanto a nivel de la doctrina como a nivel de la jurisprudencia. La redacción anterior decía: pero la sentencia interlocutoria que se pronuncie sobre las excepciones previstas en los numerales 1, 7 y 8 del artículo 133, así como toda otra que opte a la prosecución del proceso, admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo. ¿Por qué generaba dificultades interpretativas esta norma? Vean que la norma anterior, esta que yo les leí ahora, decía la que se pronuncie sobre las excepciones previstas en el artículo 133, numerales 1, 7 y 8. La que se pronuncie.
¿sí? Y esas excepciones son la incompetencia del tribunal, la caducidad y la cosa juzgada o la transacción. ¿En qué consistían estas diferencias de la doctrina y de la jurisprudencia? Estas diferencias interpretativas que yo les refería. La norma decía las que se pronuncian sobre estas excepciones y además toda otra que obste a la prosecución del proceso. La norma decía la que se pronuncie, no la que haga lugar íntegramente a estas excepciones. Entonces, parte de la doctrina y de la jurisprudencia entendía, como la norma dice la que se pronuncie, admite el efecto suspensivo, no solamente la que acoja íntegramente estas excepciones, sino también la que la desestima o la que las acoge parcialmente, porque la norma dice las que se pronuncien. Entonces, había parte de la doctrina y de la jurisprudencia que, por ejemplo, cuando la resolución desestimaba la excepción de cosa juzgada, también franqueaban la apelación con efecto suspensivo, fundándose en el tenor literal de la norma, la que se pronuncie, sea la que ampare las excepciones, la que haga lugar, o sea la que la desestime, ¿sí? Otra parte de la doctrina y de la jurisprudencia decía, bueno, a ver, si bien la norma dice la que se pronuncie sobre las excepciones, tenemos que leer la norma entera. Y después dice, como toda otra que haga imposible la continuación del proceso. Entonces, esta parte de la doctrina y la jurisprudencia decía, solo se franquea con efecto suspensivo la resolución que acoja íntegramente estas excepciones. La que la desestima se franquea con efecto diferido, ¿sí? Entonces teníamos esas distintas opiniones en doctrina y en jurisprudencia. A raíz de estas distintas opiniones, que vienen desde que se sancionó, desde que entró en vigor el Código General del Proceso, el legislador, en el año 2013, modificó esta norma, y entonces puso, con toda claridad, la sentencia interlocutoria que acoja totalmente las excepciones de litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada o transacción, y que además le ponga fin completamente al proceso. Con esto se despeja toda duda. ¿Sí? Se despeja toda duda. Si la sentencia interlocutoria desestima la excepción de caducidad, entonces se va a aplicar el efecto general del franqueo, que es la del 342.2. La sentencia que desestima la excepción de caducidad se franquea con efecto diferido, o se admite con efecto diferido. La sentencia que haga lugar parcialmente a la excepción de prescripción no se admite con efecto suspensivo, porque la norma dice la que acoja totalmente. Si se hace lugar parcialmente a la prescripción, esto es, por ejemplo, se demandan determinados créditos, ¿sí? Y se acoge lugar parcialmente. ¿Qué quiere decir? Los créditos exigibles desde el 1 de mayo del 2016, los créditos que fueron exigibles antes del 1 de mayo del 2016 prescribieron. Los que se hicieron exigibles después no prescribieron. Entonces esa sentencia hace lugar parcialmente a la prescripción. Hay créditos que no están abarcados por la prescripción. Por consiguiente, entonces, esa sentencia interlocutoria, si se apela, se franquea con efecto diferido, ¿sí? Rige la regla del 342.2 del CGP. ¿Se entendió? ¿Sí? Para ver la diferencia, si ustedes tienen el CGP de Fundación de Cultura Universitaria, anotado y concordado por Rafael Biurrum y Gonzalo Uriarte, con la colaboración de Sandra Garín y Matías Ovelar, ahí van a tener la norma anterior que yo les dije, ¿sí? Si no, lo ponen en cualquier buscador de internet y ahí lo pueden ubicar. Sigue diciendo el 342.2. La sentencia interlocutoria que ampare la excepción de incompetencia será apelable con efecto suspensivo. Toda otra sentencia interlocutoria que ponga fin totalmente al proceso principal admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo. ¿Sí? Toda otra sentencia interlocutoria que ponga fin totalmente al proceso principal admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo.
La resolución que restrinja el objeto del proceso o de la prueba será apelable sin efecto suspensivo. ¿Qué es la que restringe el objeto del proceso y de la prueba? ¿Se acuerdan ustedes? Recuerden que yo en la clase pasada les había dicho que es de buena práctica, que es de buen estilo, que el juez, cuando prepara la audiencia preliminar, ya diseñe un proyecto de objeto del proceso y de la prueba. Entonces ahí, el juez, cuando está en la audiencia preliminar, les tiene que decir a las partes, el proyecto de proceso, de objeto del proceso y de la prueba que yo diseñé, es este. Yo se los leo, y ustedes me dirán, doctores, doctoras, si les parece bien o si les parece mal. ¿Sí? Entonces ahí, si la parte dice, señor juez, señora jueza, yo creo que tendría que estar integrado en el objeto del proceso tal hecho también, porque esto forma parte de la pretensión y fue un hecho controvertido. ¿Sí? Ahí la parte lo que está proponiendo es una ampliación de ese objeto del proceso que inicialmente diseñó el tribunal. ¿Sí? Entonces ahí, si el tribunal no hace lugar a eso, lo que está haciendo es limitando, está acotando el objeto del proceso que las partes piensan que tiene que ser el que rija ese litigio. Entonces ahí se está acotando ese objeto del proceso. Lo mismo respecto del objeto de la prueba. También, si las partes entienden que el tribunal dejó fuera del objeto de la prueba un hecho que efectivamente tiene que ser probado, entonces ahí esa resolución que fija el objeto del proceso y de la prueba, que tiene naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria simple, entonces va a poder ser impugnada con apelación sin efecto suspensivo. ¿Sí? Apelación sin efecto suspensivo. Vean que esto es una excepción a lo que yo les decía de la regla del 342.2. Yo les dije, la regla es, todas las interlocutorias dictadas en la preliminar se apelan, o la apelación se franquea con efecto diferido. Pero a continuación tenemos varias excepciones. Bueno, esta es otra. Si no tuviéramos esta norma expresa de la resolución que restringe el objeto del proceso de la prueba será apelable sin efecto suspensivo, la apelación se regiría por el efecto general, que es el efecto diferido. Pero tenemos esta norma expresa, la que restringe el objeto del proceso o el objeto de la prueba, entonces se apela sin efecto suspensivo. Recuerden ustedes qué es el efecto suspensivo y qué es el efecto no suspensivo. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan y que sepan diferenciarlo, porque ahí van a saber cómo se tramita entonces esa apelación. En caso de litisconsorcio, recuerden lo que es litisconsorcio, parte actora o parte demandada compuesta por más de un sujeto. En caso de litisconsorcio, la sentencia interlocutoria que, al amparar las excepciones de incompetencia, litispendencia, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, tenga como resultado la exclusión de uno o más de los litisconsortes, será apelable con efecto suspensivo. Y esto es lógico, porque queda fuera del proceso un determinado sujeto que compone la parte. Entonces, respecto de ese sujeto, el proceso terminó. Entonces es lógico que la apelación sea con efecto suspensivo. Si ese resultado se provocare por la resolución de cualquier otra cuestión, el efecto del recurso de apelación será suspensivo, ¿sí? Porque respecto de ese sujeto se le pone fin al proceso, entonces es lógico que la apelación se franquee con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir que se franquee con efecto suspensivo? El expediente va a ser elevado, el expediente íntegro, esto es no una pieza formada por testimonios, el expediente íntegro, original, va a ser elevado al tribunal de segunda instancia, por consiguiente queda suspendida la tramitación del proceso en primera instancia. Ahí ya no se van a hacer todas las otras actividades previstas por el código para la primera instancia. Si por su contenido la sentencia interlocutoria fuere apelable con efecto suspensivo y con otro diferente, el recurso se interpondrá y tramitará con efecto suspensivo. Esto es lógico, el efecto superior o que brinda más garantías abarca o engloba
al efecto inferior, que es el efecto diferido. ¿Sí? Es el efecto diferido. O es el efecto no suspensivo. ¿Sí? Porque nosotros imaginemos, a ver, tenemos la apelación de la interlocutoria que acoge parcialmente la excepción de caducidad. La que acoge parcialmente se apela con efecto diferido. Pero también, ¿sí? Pero también esa interlocutoria, por ejemplo, hace lugar íntegramente a la excepción de cosa juzgada. La apelación es con efecto suspensivo. Entonces ahí no se puede dividir esa apelación. No dividimos la apelación y franqueamos la apelación de la interlocutoria que hace lugar parcialmente a la caducidad y la otra, la que hace lugar a la cosa juzgada, la franqueamos con otro efecto. No. Si la apelación de una de las interlocutorias es con efecto suspensivo y la apelación de otra interlocutoria es sin efecto suspensivo o con efecto diferido, entonces todo se franquea con efecto suspensivo. Todo se franquea con efecto suspensivo. ¿Sí? Si la sentencia interlocutoria acoge la excepción de litispendencia, pondrá fin al proceso y ordenará el archivo del expediente. También se franquea con efecto suspensivo. Si acoge la excepción de defecto legal, ¿se acuerdan? Defecto legal o defecto en el modo de proponer la demanda, la parte subsanará los defectos en la propia audiencia, de lo cual se dejará constancia en acta resumida y se continuará con el acto, otorgándose al demandado oportunidad para complementar su contestación, atendidas las aclaraciones o precisiones formuladas por el actor. Imaginen ustedes que en la demanda, a raíz de un accidente de tránsito, se dice, así en términos lacónicos, en función de los hechos narrados, solicito que el tribunal condene al demandado parte demandada o ponga la excepción de defecto en el modo de proponer o de preparar la demanda. Porque va a decir, la parte actora no expresó en concepto de reparación de qué rubro solicitó que se me condene a pagar $50.000. Entonces, yo necesito que la parte diga en función de qué rubros pide que se me condene, como para yo articular correctamente mi defensa, para poder contestar controvirtiendo categóricamente todos los puntos o todos los hechos en los cuales funda esa pretensión de condena. Entonces, opuesta a la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, el tribunal en esta etapa, en el 341, numeral 5, en el despacho saneador, ahí le va a decir a la parte actora que aclare ese hecho requerido por la parte demandada. Entonces ahí la parte actora va a decir, bueno, reclamo esa indemnización de $50.000 porque pido en función de lucro cesante tanto, de daño emergente tanto y de daño moral tanto. ¿Sí? Hay que ser cuidadoso igual, y eso, bueno, eso se lo van a enseñar en las prácticas forenses. Pero hay que ser cuidadoso, y muchos abogados y muchos profesores con muchísima experiencia dan cuenta de que, salvo situaciones excepcionalísimas, no es una excepción que se oponga demasiado la de defecto en el modo de proponer la demanda. ¿Por qué? Al oponer la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, ahí ustedes como parte demandada le están dando la oportunidad a la parte actora como para que mejore o como para que arregle un poquito esa demanda. ¿Sí? Entonces ahí se dice que no se utiliza tanto porque ese defecto en el modo de proponer la demanda, si la parte actora es reticente, no es clara en el modo de proponer esa demanda, ahí está incumpliendo una carga muy importante que es la carga de la invocación. La parte actora tiene la carga de expresar los hechos de manera clara para que la parte demandada pueda articular su defensa, pero para que también el tribunal pueda dictar sentencia. Entonces ahí, por eso, ya les digo, se los van a enseñar y se los van a explicar con mayor detalle, pero ustedes, puestos en el rol de abogado de la parte demandada, tienen que ponderar muy bien
si oponen o no esta defensa de excepción en el modo de proponer la demanda, porque ahí le están dando la oportunidad a la parte actora de que mejore esa demanda. Pero por la vía de contestar o de aclarar la demanda, claramente no va a poder introducir hechos nuevos, ni va a poder modificar la pretensión. Entonces también hay que ser muy cauto, hay que ser muy cuidadoso con esa excepción. Pero lo que prevé la norma es eso. Bueno, el tribunal le dice a la parte actora que aclare la demanda en los términos requeridos por el demandado. Y entonces ahí también el tribunal, una vez aclarados esos puntos por parte del actor, le va a tener que conceder la oportunidad a la parte demandada como para que articule sus defensas, ¿sí? Dice la norma, otorgándose al demandado oportunidad para complementar su contestación, atendidas las aclaraciones o precisiones formuladas por el actor. Vean que el código acota, son aclaraciones o precisiones. No puede introducir hechos nuevos, no puede deducir nuevas pretensiones. Hay que ser muy, muy cauto con eso, ¿sí? Hay que estar muy atento con eso. Y por eso, lo que yo le decía, el tribunal tiene que conocer, tiene que dominar el expediente. ¿Para qué? Para que ahí la parte actora, al aclarar, no introduzca subrepticiamente una pretensión nueva, o no introduzca subrepticiamente un hecho que ya tuvo que haber invocado al presentar la demanda, ¿sí? Por eso, el tribunal y los abogados tienen que dominar, tienen que conocer a cabalidad el expediente. Si acoge las excepciones de falta de capacidad o de personería, se suspenderá la audiencia por el plazo que determine el tribunal para subsanar el defecto bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Se dictará una sola sentencia, la cual decidirá todas las excepciones previas saneando el proceso, salvo que el tribunal se declare incompetente, en cuyo caso no resolverá otras cuestiones. Esto es lógico. Si se oponen la excepción de incompetencia, la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, la excepción de caducidad, el tribunal tiene que decidir la primera, que es la excepción de incompetencia. Si el tribunal efectivamente se considera incompetente, no va a resolver todas las otras cuestiones porque, valga la redundancia, no es competente para hacerlo. Entonces, solamente va a analizar las otras excepciones si desestima la excepción de incompetencia. Resueltas todas estas cuestiones, delimitados el objeto del proceso y el de la prueba y ordenado el diligenciamiento de los medios probatorios, se recibirán estos total o parcialmente y cuando sea necesario se dispondrá una audiencia complementaria. Vean el orden lógico y cronológico del que yo les hablaba, ¿sí? Ya llegados a la etapa de fijación del objeto del proceso y de la prueba, ya llegados a esa etapa, tenemos, se fija el objeto del proceso, que es aquello que se tiene que resolver. En función de aquello que se tiene que resolver, se fija el objeto de la prueba, que es qué es lo que se tiene que probar. Y en función de que sabemos qué es lo que se tiene que probar, el tribunal dice con qué medios de prueba se va a acreditar esos hechos, ¿sí? Orden lógico y cronológico. Primero decidimos qué tenemos que resolver. Después fijamos qué es lo que se tiene que probar. Y después decimos con qué medios vamos a probar esos hechos del objeto de la prueba, ¿sí? Por eso el orden lógico y cronológico de que yo les decía, no es antojadizo el orden que previó el legislador, es porque se va sucediendo de tal manera que una etapa, una vez que culmina, le da paso a la otra, ¿sí? Bueno, y vean que el código también en esta norma prevé como una etapa de producción eventual la audiencia complementaria. Vean que dice, si no se diligenció, si no se pudo producir toda la prueba en esa audiencia preliminar, entonces ahí sí se convoca a una audiencia complementaria. Si la prueba se hubiera diligenciado totalmente o se resolviera prescindir de la aún no diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, se pasará a oír las alegaciones de las partes y a dictar sentencia conforme con lo dispuesto por los ordinales 6 y 7 del artículo 343.
Las manifestaciones del tribunal en esta audiencia y en cuanto ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, en ningún caso significarán prejuzgamiento. Y esto, recuerden lo que yo les había dicho. El tribunal, en la etapa de la tentativa de conciliación intraprocesal, 341 numeral 3, ahí les va a preguntar a las partes si pudieron dialogar como para llegar a algún acuerdo, como para conciliar, y puede ofrecer o puede plantear alguna fórmula de arreglo entre las partes, ¿sí? Y todo lo que diga no se lo va a tomar como prejuzgamiento. Todo lo que diga no se lo va a tomar como prejuzgamiento. De todas maneras, esta fórmula genérica de que todo lo que diga no se va a tomar como prejuzgamiento, no exime al tribunal de ser cuidadoso. No exime al tribunal de ser cuidadoso. El tribunal no va a poder decir, bueno, para la parte actora, a ver, reclama como indemnización por el daño moral que le causó una fractura expuesta de brazo, reclama $30.000, cuando los parámetros de jurisprudencia dice que esto se indemniza con, por decirles algo, $4.000. La parte demandada dice, bueno, yo no le debo nada, pero acá, señor, resulta que cruzó con luz roja usted. Entonces, entre esos $20.000 y esos $0 que usted ofrece, capaz que pueden llegar a un acuerdo. Bueno, por más que la norma diga, en ningún caso significa prejuzgamiento, eso no es admisible, claramente. Ahí está el tribunal adelantando opinión. Ahí el tribunal está diciendo, señor, yo $20.000 no voy a condenar a que el demandado le pague por la fractura de un brazo. Y le está diciendo al demandado, cruzó con luz roja, señor. Está prejuzgando claramente. Por más que la norma, genéricamente o en abstracto, lo exima, el tribunal, si adopta una actitud proactiva, para acercar a las partes, para llegar a una conciliación, claramente no tiene que perder su imparcialidad, ¿sí? Claramente no tiene que perder su imparcialidad. Hay jueces más proactivos con esto y hay jueces que no lo son tanto, y ustedes, a ver, pueden encontrar jueces que digan, no, sí, hay que hacer esfuerzo para que concilien, u otros que digan, bueno, si ya se lleva esta etapa es porque no es posible la conciliación. Sea una u otra posición, hay que tener en cuenta que la ley exige que se realice esta etapa, y hay que tener en cuenta también que por más que la norma diga no se va a tomar como prejuzgamiento nada de lo que diga, el tribunal tiene que ser cauto, ¿sí? El tribunal tiene que ser cuidadoso porque esta norma, por arte de magia, no lo exime de prejuzgar. No es una norma mágica. Dice que no se tendrá como prejuzgamiento, pero tiene que ser cauto el tribunal a la hora esa, ¿sí? A la hora de ofrecer o de tratar de acercar a las partes para que lleguen a algún tipo de conciliación. Vean que la ley dice que si no se puede producir toda la prueba, entonces se va a convocar a la audiencia complementaria. ¿Con qué plazo se convoca esta audiencia complementaria? ¿Hay algún plazo previsto? ¿O el tribunal, por ejemplo, se hace la audiencia preliminar ahora el lunes 14 de junio, se terminan todas las etapas de la audiencia preliminar, el tribunal tiene que convocar a la audiencia complementaria dentro de un plazo, o el tribunal puede convocar para el año que viene la audiencia complementaria? El artículo 101 del CGP dice: la fecha de las audiencias se deberá fijar en forma indelegable por el tribunal con la mayor contigüidad posible, esto es lo más cerca posible en el tiempo, a los efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del tribunal del órgano jurisdiccional, numeral primero del artículo 26, ¿sí? ¿Qué es la identidad del titular? A ver, los jueces podemos ser trasladados o ascendidos, si lo fijamos para dentro de un año, a ver, que es probable o que sea trasladado o que sea ascendido el tribunal. Entonces la ley pide eso, ¿sí? Entre el acto de señalamiento y la fecha de la audiencia no podrá mediar más de 90 días salvo causa justificada expresamente fundada. Entonces, en esa audiencia preliminar, el tribunal va a convocar audiencia complementaria y esa audiencia complementaria se va a tener que fijar dentro de los 90 días. Esto es, antes de que se cumplan 3 meses de esa audiencia. Si la audiencia preliminar es el
1 de agosto, entonces la complementaria la va a tener que fijar en octubre. Antes del 1 de noviembre va a tener que fijar esa complementaria. Dentro de ese margen lo puede hacer conforme a lo que tenga en la agenda. Lo puede marcar para dentro de un mes, para dentro de 2 meses, no lo va a poder marcar para la semana siguiente. ¿Por qué? Porque hay actividades materiales que cumple el juzgado que no se puede hacer en una semana. Se tienen que confeccionar las cédulas citatorias para convocar a los testigos, se tienen que confeccionar los oficios, por ejemplo, para librar a la mutualista para que incorpore la historia clínica, se tiene que librar un oficio, no sé, al BPS para que diga el subsidio por accidente laboral que le está pagando al actor, etc. Entonces, se va a tener que manejar dentro de ese parámetro, dentro de esos 3 meses. No se puede fijar más allá de los 3 meses porque es una fijación ilegal. Está contrariando lo que dice el artículo 101. Bueno, ya estamos en hora, nos pasamos un par de minutos. Vamos a seguir la clase que viene con el artículo 340 del CGP y con las posibles sanciones a aplicarles o las consecuencias desfavorables a aplicar en caso de incomparecencia de la parte actora o de la parte demandada, y vamos a continuar cuando terminemos eso con el tema que sigue en el programa, que ahora de memoria no me acuerdo. Bueno, que pasen bien, que descansen y que tengan lindo fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Gracias, que pasen bien. Chau, chau.